Mucho antes de que Roma se alzara y Babilonia se desmoronara, ya existía un reino que había perdurado durante siglos. Una tierra donde el sol y el río gobernaban y donde los dioses caminaban sobre la piedra. Alrededor del año 450 a.C., atraído por el encanto de Egipto, el historiador griego Heródoto llegó aquí, plasmando sus experiencias en su texto seminal, Historias. Para él, las pirámides y los templos ya eran reliquias de una época más allá de la memoria. Tal como el reinado de Cleopatra es historia antigua para nosotros hoy en día. Se detuvo ante las grandes pirámides de Giza, asombrado por sus piedras precisas, alineadas con los cielos. A lo largo de las orillas del Nilo, observó a los campesinos guiando las aguas, a los artesanos tallando piedra y a los escribas registrando la ley, la medicina y el ritual. Esta era una civilización viva con continuidad, pero avanzaba hacia su inevitable desaparición. Hoy recorreremos toda la historia del antiguo Egipto, el reino del Nilo. Egipto predinástico. Al amanecer de la civilización, el sol se alzó sobre el horizonte oriental, esparciendo luz fundida a través de una tierra de extremos. Al este y al oeste, las interminables dunas del desierto se extendían hacia una bruma resplandeciente, con el calor ondulando desde las arenas. Al sur aparecieron los primeros rastros del Nilo. El río, incluso en ese entonces, desafiaba todas las reglas. Se desplazaba hacia el norte, tejiendo su camino a través de la tierra reseca, y a su alrededor la vida comenzaba a agitarse. Fue aquí, en esta cuna de contradicción, la Tierra Roja y la Tierra Negra, donde la historia de Egipto, una civilización más antigua que la memoria misma, echó sus primeras raíces. Alrededor del 6000 a.C., las personas se sintieron atraídas por estas llanuras aluviales. El Sahara se estaba reduciendo. Sus antiguos habitantes se vieron obligados a seguir las aguas hacia el sur, hacia el azul Nilo. El río aún no había sido domesticado por manos humanas, pero sus ritmos eran comprendidos. Cada inundación depositaba limo fértil a lo largo de las orillas. En los estrechos pasillos verdes que resultaron de ello, las comunidades comenzaron a asentarse. Estos fueron los primeros habitantes del Egipto predinástico, pequeños asentamientos de ladrillos de barro y cañas, enclavados junto al río. Hacia el 5000 a 4000 a.C., el delta del norte era hogar de la cultura merinde. Los habitantes de los pueblos cultivaban trigo en Mer y cebada, extraían agua de simples canales cavados en el suelo y criaban ganado que pastaba en las escasas praderas. Las regiones del sur, hogar de la cultura badariense desde el 4400 hasta el 4000 a.C., y de la cultura nakada desde el 4000 hasta el 3150 a.C., fueron igualmente inventivas. Su alfarería presentaba recipientes de arcilla oscura y bruñida con delicados diseños pintados. Los telares repicaban en hogares tranquilos, tejiendo hilos de lino provenientes de plantas de lino. Los cazadores se aventuraban en el desierto y en los pantanos ribereños fabricando herramientas de sílex y hueso. La vida a lo largo del Nilo era tan frágil como abundante. Cada hogar, cada canal de riego formaba parte de una delicada red, dependiente de la misericordia del río. La estratificación social comenzó a tomar forma alrededor del 4000 a.C. Surgieron líderes, aún no faraones, pero hombres y mujeres cuyo liderazgo podía determinar la supervivencia. Eran portadores de emblemas de autoridad, tal vez un cetro tallado en madera o una pulsera de marfil, objetos que sugerían las dinastías venideras. Y sin embargo, incluso mientras el poder comenzaba a concentrarse, la comunidad permanecía fuertemente unida. El comercio unió a Egipto con un mundo más amplio. Desde los desiertos del sur, el oro y el marfil nubios viajaban hacia el norte a lo largo de las arterias del Nilo. El Sinaí ofrecía cobre. Y hacia el noreste, las conexiones con el Levante trajeron los primeros indicios de intercambio cultural que perdurarían durante milenios. Hacia el 4500 a.C., el Nilo había dictado los asentamientos, la agricultura y los desplazamientos durante siglos. Los días de los pioneros ya eran historia antigua. Los desiertos circundantes mantenían a los invasores a raya, pero exigían respeto e ingenio. Los oasis salpicaban las arenas, mientras que las montañas distantes sugerían minerales y piedras que algún día se convertirían en la base de una arquitectura monumental.
A medida que las comunidades crecían entre el 4000 y el 3150 a.C., las presiones aumentaban. La competencia por la tierra a lo largo de los tramos más fértiles del río se intensificó. Los símbolos protorreales, las primeras señales de autoridad centralizada, surgieron como instrumentos de control sobre el agua, el trabajo y la cosecha. Las jerarquías comenzaron a cristalizarse. Egipto estaba dividido en dos, pero no permanecería así por mucho tiempo. Este fue el fin de una era y el amanecer de la siguiente. Periodo dinástico temprano. Alrededor del 3150 a.C., un hombre conocido como Narmer, cuyo nombre conocemos por grabados en paletas y recipientes ceremoniales, logró lo que siglos de asentamientos predinásticos habían anticipado: la unificación del Alto y Bajo Egipto, una tierra, una corona, un reino. La decisión de Narmer de fundar una capital en Menfis, estratégicamente ubicada en el ápice del delta, no fue un accidente. Era un centro desde el cual el pulso de una nueva civilización podría irradiar, un eje para la administración, el culto y la consolidación de la autoridad. El periodo dinástico temprano vio las primeras semillas de lo que reconocemos como la civilización egipcia. La escritura jeroglífica comenzó a tomar forma, símbolos precisos fueron grabados en cerámica, huesos y piedra, codificando tanto el lenguaje como el poder. Con la escritura vino la burocracia, escribas, registros y listas de tributos y trabajo. Los gobernantes afirmaron su control sobre un reino que se extendía desde la primera catarata en el sur hasta el Mediterráneo en el norte. A través del paisaje, los monumentos comenzaron a elevarse. No pirámides, aún no. En Abidos, las primeras mastabas, o tumbas de techo plano construidas con ladrillos de barro, marcaron los lugares de descanso de los primeros reyes de Egipto. Se construyeron pequeños templos funerarios cerca de ellas, adornados con relieves rudimentarios que representaban al rey tanto como mortal como dios. Las campañas militares comenzaron en serio durante estos años. Sin embargo, su escala fue modesta en comparación con los conflictos posteriores. Los sucesores de Narmer, consolidando la unificación, se aventuraron en el Sinaí para asegurar cobre y turquesa y hacia el sur, en Nubia, para afirmar el control sobre el comercio y los recursos. Lanzas, escudos y simples carros resonaban a lo largo del paisaje, mientras pequeños fuertes y puestos avanzados marcaban los límites de la influencia egipcia, señales tangibles de autoridad proyectadas hacia tierras distantes. En casa, los campesinos guiaban bueyes a lo largo de los surcos en el rico suelo aluvial. Los alfareros daban forma al barro con destreza. Los artesanos tallaban marfil y hueso en amuletos y objetos ceremoniales. En pequeños hogares, las lámparas parpadeaban contra las paredes de barro. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el humo resinoso de los fuegos rituales. La iconografía real se codificó. El rey era representado como cazador, guerrero, dios. Paletas ceremoniales como la propia paleta de Narmer lo mostraban llevando las coronas del Alto y Bajo Egipto. A medida que avanzaba el siglo, las aguas del Nilo continuaron dictando la vida. Los campos producían grano que alimentaría tanto a ejércitos como a artesanos y sacerdotes. Se cavaron canales de riego para controlar el pulso del río, pequeñas hazañas de ingeniería que permitieron la expansión de los asentamientos y el crecimiento de la población. Los pueblos crecieron hasta convertirse en ciudades, las ciudades en centros administrativos, las jerarquías sociales se hicieron más marcadas. Sacerdotes y escribas, guerreros y artesanos, campesinos y obreros, todos conocían su lugar en el reino. Sin embargo, debajo de la tranquila superficie de la civilización, las presiones se cocinaban a fuego lento. Hacia el 2686 a.C., un gran cambio estaba en marcha. Para que las pirámides fueran construidas, el edificio del período dinástico temprano debía ser derribado. Antiguo Imperio. Hacia el 2686 a.C., el Valle del Nilo se había convertido en un reino de asombrosa cohesión. Los faraones, considerados divinos, gobernaban con una autoridad que fusionaba espiritualidad y gobernanza. Sus palabras daban forma a la ley, sus gestos dirigían el trabajo y su favor determinaba la vida y la muerte. La centralización administrativa echó raíces en Menfis.
La capital fundada por Narmer siglos antes era ahora un centro de burócratas, escribas y sacerdotes. Fue durante el reinado de Djoser, alrededor del 2670 a.C., cuando Imhotep, el visir y arquitecto, concibió una estructura sin precedentes en escala y forma, la pirámide escalonada en Saqqara. Desde las humildes mastabas, las tumbas egipcias evolucionaron hacia esta monumental escalera que se elevaba hacia el cielo. La pirámide no era solo un sitio de enterramiento, era una declaración de autoridad divina. La piedra fue cortada, transportada y colocada con una precisión meticulosa. Las manos de los obreros se ampollaban, muchos perecieron, pero el edificio se mantiene, incluso en ruinas, hasta el día de hoy. Alrededor de la pirámide, patios y templos fueron dispuestos en armonía con el cosmos. El faraón Sneferu, que gobernó entre el 2613 y el 2589 a.C., persiguió la perfección. Pero no ocurrió de una sola vez. Primero vino la pirámide doblada. Sus cursos inferiores tenían ángulos pronunciados. Luego, la sección superior fue ajustada en respuesta a los esfuerzos estructurales. Pero fue la pirámide roja en Dahshur la que alcanzó una verdadera forma de lados lisos, un prototipo de las monumentales pirámides que vendrían. Y luego, la meseta de Giza, que tardó de 2580 a 2500 a.C. en completarse. Aquí fue donde el antiguo imperio alcanzó su cenit. Khufu, Khafre y Menkaure encargaron pirámides de escala asombrosa. Estos monumentos eclipsaron todas las construcciones humanas previas. La Gran Pirámide de Khufu se alza aún hoy como una maravilla geométrica, su revestimiento de piedra caliza alguna vez brillando bajo el sol del desierto, visible desde kilómetros. Junto a ella, la Esfinge, esculpida en la roca madre, mira hacia el este, un centinela del tiempo, un puente entre lo humano y lo divino. El trabajo de miles dio forma a estos monolitos, artesanos, ingenieros, trabajadores reclutados, moviendo enormes piedras, organizando el trabajo a través de jerarquías complejas, inscribiendo la autoridad eterna del faraón en granito y piedra caliza. Más allá de los monumentos, el alcance de Egipto se extendió a través del comercio y las expediciones. Biblos, al otro lado del Mediterráneo oriental, suministraba cedro para la construcción. Nubia ofrecía oro, marfil y fauna exótica. Punt, una tierra distante, casi mítica, proporcionaba incienso y resinas raras. Mientras tanto, el riego y la agricultura seguían siendo la savia del antiguo imperio. Los sistemas de basas se expandieron para capturar y distribuir las aguas del Nilo, los canales conectaban los campos con el río principal y los reservorios aseguraban el suministro de agua durante los períodos de sequía. Los campesinos cultivaban trigo y cebada, cuidaban el lino para la producción de lino y manejaban el ganado. Cada cosecha era meticulosamente medida, almacenada y asignada. Sin embargo, debajo de esta grandeza, la tensión hervía. A medida que se desarrollaban las cuarta y quinta dinastías, el poder del faraón seguía siendo inmenso, pero la autonomía de los gobernadores regionales comenzaba a crecer. Los signos de hambruna, la ocasional interrupción de las inundaciones regulares del Nilo y la sobrecarga de los proyectos estatales introdujeron fragilidad. Entonces llegó el fatídico año de 2181 a.C. Primer periodo intermedio. Para el 2181 a.C., el esplendor y el orden del antiguo imperio se habían fracturado. La autoridad divina del faraón, antes absoluta, se había erosionado bajo las presiones de la imprevisibilidad ambiental y el exceso de poder político. El poder central decayó. Los grandes monumentos de Giza y Saqqara ya no inspiraban la unidad singular que una vez tuvieron. En cambio, Egipto entró en un periodo de fragmentación. Este fue el primer periodo intermedio cuando dinastías competidoras reclamaron autoridad desde Heracleópolis en el norte y Tebas en el sur. Fue una era de coronas disputadas, alianzas cambiantes y gobernantes locales que afirmaban su autonomía donde podían. Para empeorar las cosas, en el Alto Egipto, la inundación del Nilo era irregular. Esto dejaba algunos campos anegados mientras que otros permanecían resecos. Los campesinos y aldeanos se esforzaban por mantener los complejos sistemas de basas y canales, improvisando reparaciones para sostener los cultivos y el ganado. A lo largo de las orillas del río, los juncos y papiros prosperaban en parches.
Pequeños botes de pesca se mecían en los charcos dejados por el Nilo que se retiraba. Desde Heracleópolis, los gobernantes intentaron afirmar su autoridad sobre el Bajo y Medio Egipto, enviando mensajeros a los distantes nomes o distritos provinciales con decretos y regalos. En el sur, los líderes tebanos consolidaron el poder, expandiendo gradualmente su influencia, a través de diplomacia, matrimonios y, cuando era necesario, pequeñas expediciones militares. Sin embargo, no sabemos mucho sobre las tácticas exactas empleadas en estas campañas. La primera batalla completamente documentada en la historia de Egipto y la del mundo aún estaba a milenios de distancia. Estallaron escaramuzas a lo largo de las fronteras, a menudo por derechos sobre el agua o tierras cultivables. Las lanzas chocaban en los estrechos pasillos del Nilo, y los arqueros intercambiaban descargas desde las orillas fortificadas del río. Pequeñas guarniciones defendían las ciudades contra los saqueos oportunistas. No se trataba de las grandes batallas de las dinastías anteriores, sino de conflictos medidos y localizados. Sorprendentemente, en medio de la fragmentación política, los escribas registraron documentos administrativos y literatura que reflejaban las ansiedades y dislocaciones de la época. Las amonestaciones de Ipuwer, por ejemplo, proporciona una ventana inquietante hacia una sociedad bajo estrés. Ríos de lamento fluyen a través de sus versos. Hambruna, desorden social, el colapso de las... El primer periodo intermedio también fue una época de continuidad arquitectónica a menor escala. Los gobernantes locales y líderes comunitarios invirtieron en fortificaciones y proyectos de riego. Se erigieron murallas de ladrillo de barro alrededor de pueblos y templos. Los canales fueron reparados o ampliados para sostener la agricultura esencial. En el Alto Egipto se mantuvieron terrazas y basas, canalizando las impredecibles inundaciones del Nilo hacia suelos productivos. El comercio continuó con cautela. Las rutas de caravanas hacia Nubia seguían transportando oro, marfil y animales exóticos, aunque con menos frecuencia y a menor escala. Hacia el este, los viajes al Sinaí para obtener cobre y turquesa continuaron. Sin embargo, estos se vieron interrumpidos por escaramuzas políticas. A medida que pasaban las décadas, los líderes tebanos gradualmente fortalecieron su posición. Al consolidar cuidadosamente las lealtades locales y prepararse para una acción más decisiva, anticiparon la reunificación que pondría fin a esta era de división. Pequeñas victorias sobre nomes vecinos, alianzas selladas por matrimonio, la hábil gestión de la infraestructura agrícola y de riego, todo esto les permitió proyectar autoridad de manera incremental. El fin del primer periodo intermedio llegó rápidamente. El año fue 2055 a.C. Reino Medio. Después de décadas de fragmentación política, Mentuhotep II, un descendiente de una línea local de Tebas, unió nuevamente el Alto y Bajo Egipto. Tebas, ubicada en la orilla este del Nilo y enmarcada por los acantilados irregulares de las colinas tebanas, se convirtió en la nueva capital. Bajo Mentuhotep II y sus sucesores, la burocracia del Reino Medio se expandió. Las leyes, los impuestos y el registro de datos fueron codificados. Los gobernadores regionales, o nomarcas, que antes eran semiautónomos, fueron incorporados a una red de autoridad más estrecha. Los templos y centros administrativos en Tebas, Coptos y Elefantina se convirtieron en nodos de control y cultura. Sin embargo, la autoridad por sí sola no podía asegurar las fronteras de Egipto. Hacia el sur, los desiertos de Nubia habían atraído durante mucho tiempo con su promesa de riqueza. Vetas de oro escondidas en la roca, ébano traído de los bosques más profundos de África, marfil tallado de los colmillos de grandes bestias fluviales y fauna exótica, codiciada tanto por los nobles como por los templos. Las campañas militares avanzaron a lo largo del Nilo durante los reinados de Senusret I y Senusret III. Empujaron más allá de las cataratas escarpadas, donde el río se estrechaba. Los egipcios tallaron su presencia en la tierra con una cadena de fuertes imponentes. Bugen, elevándose sobre el río, Semna ubicada en uno de los puntos más estrechos del Nilo. Estos fuertes protegían contra incursiones del sur y también servían como centros administrativos. Soldados vestidos con armaduras de bronce patrullaban las orillas del río en la luz dorada del amanecer. Los exploradores se deslizaban a través de cañones y pasos rocosos. Cada guarnición tenía almacenes llenos de grano, arsenales con armas bien cuidadas
y escribas que registraban cada envío de bienes, cada patrullaje completado, cada mensaje enviado al norte hacia Tebas. Mientras tanto, en casa, los monumentos de Egipto, aunque más pequeños en escala ahora, reflejaban un renacimiento de la arquitectura. En Dahshur, el complejo piramidal de Senusret III se alzaba sobre el desierto en líneas geométricas nítidas, su revestimiento de piedra caliza brillando en blanco antes de que los siglos lo despojaron, y debajo de ella se extendía un laberinto de cámaras funerarias y pasajes ocultos. En la cercana Lisht, Amenemhat I y Senusret I anclaron su nueva capital con pirámides. Estos monumentos estaban rodeados por vastos cementerios para los nobles. Alrededor de Tebas, los templos de ladrillo de barro se expandían como centros administrativos y sagrados, con sus patios enfriados por la sombra estrecha de las palmas de dátiles y sus paredes talladas con relieves. Podemos ver estos incluso hoy en día. Faraones golpeando a los rebeldes nubios, presentando incienso a Amón, celebrando la restauración de Ma'at, o verdad, balance, justicia y orden cósmico. Después del caos, el comercio se reanudó con vigor. Las caravanas cruzaban el Sinaí en busca de cobre y turquesa, mientras que las expediciones navegaban hacia Punt, trayendo incienso, mirra y animales exóticos a los mercados del Nilo. El río transportaba estos bienes al sur y al norte. La vida cultural floreció. Uno de los logros literarios más representativos del Reino Medio, el relato de Sinuhe, fue escrito durante el reinado de Senusret I alrededor del 1900 a.C. y copiado durante siglos después. Contaba la historia de un funcionario real que, al enterarse del asesinato del rey mientras viajaba con el príncipe heredero, huyó de Egipto en pánico, creyendo que se encontraba envuelto en intrigas cortesanas. Su viaje lo llevó más allá del delta oriental, a través del Sinaí, hacia el Levante. Allí vivió entre tribus extranjeras, se casó con la familia de un jefe local y ganó renombre como guerrero. Sin embargo, incluso mientras prosperaba en el extranjero, el llamado de Egipto ensombrecía cada uno de sus triunfos. La historia alcanzó su punto emocional más alto cuando el envejecido Sinuhe recibió un perdón real de Senusret I, lo que le permitió finalmente regresar a casa. Allí se arrodilla ante su soberano y recibe una tumba acorde a su rango. Al mismo tiempo, los textos del sarcófago comenzaron a aparecer en los sarcófagos de madera de nobles y funcionarios. Anteriormente, esto solo se había reservado para los reyes. Escrito entre aproximadamente el 2100 y el 1600 a.C., estos hechizos detallaban mapas del Duat, instrucciones para superar demonios y obstáculos y fórmulas para transformarse en deidades protectoras o animales sagrados. Avances en medicina, matemáticas y metalurgia acompañaron estos logros literarios. Los médicos documentaron enfermedades y remedios, los ingenieros calcularon los gradientes de los canales y los artesanos experimentaron con aleaciones de bronce, cuyas innovaciones moldearon tanto la vida práctica como la aspiración espiritual. Sin embargo, debajo de la superficie, las presiones comenzaban a acumularse. El Reino Medio, a pesar de todos sus logros, enfrentaba limitaciones ambientales y sociales. Las inundaciones del Nilo seguían siendo caprichosas, a veces generosas, en otras ocasiones insuficientemente duras. La variabilidad climática presionaba la producción agrícola, recordando a los gobernantes de Egipto que la prosperidad nunca estaba garantizada. Hacia el norte, grupos asiáticos se desplazaban hacia el delta. A medida que pasaban las décadas, la estabilidad dinástica comenzaba a desvanecerse. Los gobernadores regionales comenzaron a afirmar más autonomía, las rutas comerciales se volvieron disputadas y los fuertes del sur enfrentaron una creciente presión por parte de los grupos nubios que resistían el control egipcio. Sin embargo, el Reino Medio siguió siendo un periodo de florecimiento cultural, un tiempo en el que la literatura, la arquitectura y la administración estatal lograron un delicado equilibrio. Luego, como suele suceder en la historia, llegó el momento de la transición de calma a erupción. Segundo periodo intermedio. Hacia el 1650 a.C., Egipto había entrado en una era turbulenta ahora conocida como el Segundo Período Intermedio. La gran autoridad central que había prevalecido durante el Reino Medio se había fracturado y el delta, fértil pero expuesto, se convirtió en el punto de apoyo para nuevos poderes.
no desde dentro del reino, sino desde más allá de las fronteras de Egipto. En la ciudad del Taika de Avaris, la antigua Hut-Waret, los hicsos establecieron su poder alrededor de mediados del siglo XVII a.C. Estos gobernantes, probablemente originarios de una mezcla de comunidades levantinas, llegaron no como una horda invasora repentina, sino como inmigrantes. A lo largo de generaciones acumularon fuerza militar, control administrativo, alianzas estratégicas. Para cuando tomaron el trono e inauguraron la 50ª dinastía de Egipto, Avaris se había convertido en un vasto centro de complejos palaciegos, graneros, talleres y muelles bulliciosos a lo largo de la rama pelusíaca del Nilo. Los hicsos introdujeron tecnologías que transformarían la guerra egipcia. Su carro de guerra, tirado por caballos, ligero y rápido, se movía sobre ruedas con radios y podía transportar a un arquero cuyo arco compuesto poseía un alcance y fuerza de penetración mucho mayores que cualquier arco utilizado anteriormente en el Valle del Nilo. Con el tiempo, estos arqueros en carro se convertirían en la definición de la guerra egipcia antigua. Las flechas con punta de bronce y las puntas de lanza añadieron eficiencia letal, mientras que nuevas formas de armadura de escamas y cascos mejoraron la protección en el campo de batalla. Excavaciones en Tel el Daba, el sitio de la antigua Avaris, han revelado establos lo suficientemente grandes como para albergar cientos de caballos. Restos de equipos de carro, entierros de caballos y armas importadas también se encuentran dispersos por el sitio. Poniendo estas innovaciones en uso efectivo, los hicsos proyectaron su influencia hacia el sur. Los príncipes egipcios en Tebas observaron y, eventualmente, adoptaron gran parte de este nuevo equipo militar. La tensión entre Tebas y Avaris hervía durante décadas. La lucha por la reunificación estalló en las guerras. En la orilla este del Nilo, los grandes acantilados de piedra caliza de las colinas tebanas proporcionaban una ciudadela natural y un punto de observación para los reyes del sur. Fue desde este punto de vista que Kamose, descendiente de una línea tebana, reunió por primera vez la resolución para enfrentar a los hicsos. Lanzó incursiones a pequeña escala en los territorios del delta. Estas incursiones pusieron a prueba la resolución y organización de los hicsos, atacando con rapidez y luego desvaneciéndose nuevamente en los pantanos del sur. Artesanos y escribas registraron estos conflictos en ostracas y papiros, documentando las escaramuzas. Los egipcios aprendieron rápidamente, estudiando los carros de guerra y los arcos compuestos de los hicsos. Adaptaron estas tecnologías para sus propias fuerzas. El bronce reemplazó al sílex en las espadas y puntas de lanza, y los conductores de carros entrenaron en nuevas formaciones. Los pueblos a lo largo del Nilo se convirtieron en puntos de vigilancia. Las milicias locales complementaron a los soldados profesionales. Los campesinos ahora trazaban el terreno para obtener ventaja militar, anotando canales ocultos, marismas y colinas que podrían ocultar emboscadas. En el norte, Avaris prosperaba como una ciudad híbrida, un centro cosmopolita en la intersección de la tradición egipcia y la innovación extranjera. Los mercados rebosaban de cerámica, textiles y granos. Los artesanos adoptaron las técnicas hicsas en metalurgia, fundiendo implementos de bronce. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el humo de los hornos que cocían nuevas cerámicas. El río transportaba bienes hacia el sur, fusionando economías e ideas. Sin embargo, debajo de este bullicio existía una tensión. La fricción entre los colonos y las poblaciones autóctonas, entre los gobernantes de Avaris y los leales que anhelaban la reunificación bajo los reyes tebanos, estaba a punto de estallar. El momento fatal llegó en las campañas de Ahmose. Este joven rey había sido solo un niño cuando su padre, Sekenenre-Tao, fue asesinado en batalla y apenas un joven cuando su hermano Kamose lanzó audaces ataques contra los bastiones hicsos. Para cuando Ahmose ascendió al trono alrededor del 1550 a.C., la larga sombra de la ocupación se había convertido en una herencia generacional. Como sucesor de Kamose, Ahmose no se lanzó ciegamente al conflicto. En su lugar, se preparó con meticulosa atención. Su ejército era diferente a cualquier otro que Egipto hubiera comandado. Mezclaba las tradiciones de la infantería nativa con las mismas tecnologías introducidas por sus enemigos. La caballería, que una vez fue un símbolo de la dominación hicsa, ahora retumbaba tras las banderas egipcias.
Sus caballos fueron entrenados en los recién construidos establos reales en Tebas. Los arqueros fueron entrenados para soltar andanadas a distancias inimaginables un siglo antes. Antes de la campaña final, Ahmose envió exploradores al norte para estudiar los contornos de Avaris, sus canales entrelazándose como venas a través del pantano, sus murallas reforzadas por bastiones de ladrillo de barro, sus puertas posicionadas para dominar tanto el río como el camino. Auxiliares nubios experimentados se unieron a los veteranos tebanos. Formaron una fuerza compuesta que marchó en columnas disciplinadas a lo largo del Nilo. Cuando el ejército llegó a las afueras de Avaris, el silencio del delta dio paso al golpe rítmico de las ruedas de los carros. El polvo se elevó en hojas doradas mientras los conductores de carros egipcios rodeaban las murallas. Buscaban debilidades, empujando a los defensores hicsos hacia atrás desde sus murallas con tormentas de flechas. El asalto se desplegó en olas. Los arqueros avanzaron detrás de escudos portátiles, lanzando flechas con punta de bronce que repicaban contra ladrillos y armaduras. Los zapadores se acercaron a las murallas con picos y vasijas de fuego. Cuando las brechas finalmente se abrieron, la infantería avanzó. La ciudad se disolvió en un laberinto de violencia. En las estrechas calles de Avaris, el bronce chocaba contra el bronce con furia resonante. Las lanzas se rompían. Los escudos se astillaban, los luchadores se forcejeaban en las puertas, caían en los canales o tropezaban sobre los escombros de casas derrumbadas. El polvo se mezclaba con el humo de los graneros en llamas. A través de todo esto, el Nilo fluía estérilemente. La lucha no se ganó en un solo asalto a la puerta. Durante años, Ahmose condujo una campaña agotadora: asedio, ataque, retirada, reagrupe y ataque nuevamente. Avaris cambió de manos más de una vez. Sus defensores restantes, reforzados en ocasiones por aliados hicsos de Sharujen en el sur de Canaán, pero Ahmose siguió adelante con una determinación implacable. Fue esta constante campaña lo que finalmente empujó a los hicsos hacia el norte, hacia el levante. Sitió Sharujen durante 3 largos años hasta que cayó. Solo entonces la victoria fue completa. La expulsión de los hicsos marcó un regreso al orden cósmico para los egipcios. Los dioses reyes habían vuelto al poder. Egipto, sin embargo, no regresó a lo que había sido. Se transformó. El trauma del dominio extranjero se había marcado profundamente en las instituciones más profundas del Estado. Ahmose y sus sucesores emprendieron reformas de gran alcance, asegurando que tal brecha nunca volviera a ocurrir. Se fortalecieron los centros administrativos, se fue formando una burocracia más centralizada. Fortalezas y guarniciones se alzaron a lo largo del delta oriental y las rutas del Sinaí, con sus torres vigilando los horizontes en busca de cualquier indicio de poder extranjero. El ejército se convirtió en una fuerza profesional y permanente. Sus divisiones de carros de guerra y cuerpos de arqueros eran ahora legendarios. El comercio revivió a través del Mediterráneo y el cercano Oriente. Los mercaderes nuevamente confiaban en la estabilidad de las fronteras de Egipto. La producción agrícola se disparó a medida que las redes de canales, largamente descuidadas durante los años de conflicto, fueron reconstruidas y ampliadas. Los ingenieros dragaron los canales sedimentados, redirigieron los desagües y repararon los diques, guiando las aguas crecientes del Nilo hacia campos que habían permanecido en barbecho. Los almacenes de grano se llenaron, los talleres zumbaban con cerámica, lino y productos metálicos. Estos bienes también se enviaron a los mercados desde Nubia hasta Biblos. Los artesanos conmemoraron las victorias en relieves y estelas, representando a Ahmose con la corona del Alto y Bajo Egipto, golpeando a los enemigos y ofreciendo tributo a los dioses. Las prácticas religiosas se intensificaron, la construcción de templos se disparó, y la integración de nuevas tecnologías en la sociedad reflejó una mezcla dinámica de continuidad e innovación. A lo largo de las orillas del río, la vida continuó en su tranquila persistencia. Nuevo Imperio. Para el 1550 a.C., el segundo periodo intermedio había terminado. Ahmose I, el resuelto rey de Tebas, había expulsado a los hicsos del delta, reclamando las fértiles tierras del norte para los gobernantes egipcios nativos. Con esa victoria llegó una nueva era, el Nuevo Imperio, una era de expansión, de imperio, de ambición monumental. El Nilo, siempre paciente,
ahora transportaba barcos cargados con soldados, sacerdotes y artesanos, llevando la savia de una civilización lista para extender su influencia desde las arenas de Nubia hasta las colinas de Siria. El delta ahora brillaba con ciudades fortificadas y agricultura organizada. Cuando Tutmosis II murió alrededor del 1479 a.C., el legítimo heredero, Tutmosis III, era solo un niño, demasiado joven para gobernar. Como madrastra y hija del poderoso Tutmosis III, Hatshepsut inicialmente actuó como regente, guiando la maquinaria del Estado desde detrás de la autoridad formal del joven rey. Pero la memoria de la reciente ocupación hicsa aún rondaba la corte. El sacerdocio y la burocracia de Egipto eran reacios a permitir cualquier vacío de poder. En este clima de cautela y delicadeza política, Hatshepsut lentamente asumió una autoridad más plena, invocando su linaje, el favor del dios tebano Amón y el precedente de mujeres anteriores que habían actuado como reinas. En pocos años adoptó la completa parafernalia del gobierno faraónico, el tocado nemes, la barba falsa, el título masculino. El reinado de Hatshepsut, una de las pocas y más notables faraonas de Egipto, se desplegó como un largo amanecer sobre el nuevo imperio, arrojando una luz tranquila y confiada a través del valle del Nilo. Ascendiendo al trono alrededor del 1479 a.C., remodeló la imagen del propio reinado. En los relieves apareció tanto como mujer como faraona tradicional masculina. Desde su palacio en Tebas, gobernó con una mezcla medida de diplomacia, visión económica y devoción religiosa, restaurando la estabilidad después de los turbulentos recuerdos del segundo periodo intermedio. Su gobierno enfatizó la prosperidad sobre la conquista. Bajo su mando, Egipto se orientó hacia el exterior no con ejércitos, sino con las manos abiertas. Su mayor gesto hacia el mundo exterior llegó con la legendaria expedición a Punt. Lanzada en los primeros años de su reinado, el viaje requirió una preparación extraordinaria. Los carpinteros de barcos en los astilleros reales cerca de Karnak dieron forma a maderas de cedro importadas de Biblos, uniendo los cascos con cuerdas tejidas de lino y papiro. Las velas fueron cosidas en talleres cavernosos. Los capitanes estudiaron los mapas de los vientos y corrientes del Mar Rojo, reuniendo experimentados navegantes nubios y medjay que conocían la costa traicionera. Cuando finalmente la flota zarpó de un puerto cerca de lo que hoy es Mersa Gawasis, sus cubiertas estaban abarrotadas de marineros. Cantaban ritmos de remo, sus remos brillaban como plata bajo el sol, empujaron hacia el sur a lo largo de aguas tan impredecibles como prometedoras. Semanas después, cuando los barcos llegaron a la tierra que los egipcios llamaban Punt, probablemente en algún lugar del Cuerno de África, el paisaje se transformó en un tapiz de árboles de incienso, arbustos aromáticos y bulliciosas aldeas elevadas sobre pilotes por encima de los bancos de mareas. El enviado de Hatshepsut, Nesi, registró escenas de intercambio. Los egipcios ofrecieron cuentas, hachas y finos lino tejido, mientras que los líderes de Punt presentaban cestas de oro, pieles de pantera y pequeños árboles de mirra vivos, llenos de una fragancia embriagante. Los monos chismeaban en jaulas de madera. Las pieles de leopardo susurraban con la brisa. Bultos gigantes de resina de incienso brillaban ámbar a la luz. Todo esto fue llevado a bordo de los barcos hasta que las cubiertas olían como un templo en el día de la festividad. Cuando la flota regresó a Tebas, la procesión serpenteó por las avenidas de Karnak. Los árboles de incienso fueron plantados en los jardines del templo. La mirra recién importada fue quemada en grandes ceremonias en honor al dios egipcio principal, Amón-Ra. Para Hatshepsut, la expedición fue un gran éxito. Fue una declaración de que el favor divino de Egipto había llegado hasta los confines del mundo. Su legado arquitectónico fue igualmente transformador. En la orilla occidental de Tebas, bajo los acantilados escarpados que albergaban las tumbas de los gobernantes anteriores, su templo funerario en Deir el-Bahri se alzó en 3 amplias terrazas conectadas por rampas y columnatas. Diseñado por su mayordomo y arquitecto Senenmut, el templo parecía como si los propios acantilados se hubieran desplegado en alas simétricas de piedra. En su interior, los artistas tallaron relieves que capturaban el alma misma del reinado de Hatshepsut.
En una cámara, barcos elegantes se balanceaban sobre olas talladas, sus velas ondeando mientras los marineros tensaban cuerdas, inmortalizando el viaje a Punt. En otra, los artesanos eran representados calentando metal en braseros, dando forma a jarras de electrum cuyas superficies brillaban como luz de estrellas atrapadas. Escenas de dignatarios que traían ofrendas, Hathor abrazando a la reina, la presentación de árboles de incienso. Todas formaban una narrativa que hablaba de abundancia, piedad y mundanidad. Más allá de estos grandes logros, Hatshepsut fortaleció Egipto desde adentro. Las expediciones de extracción de piedra en Wadi Hammamat trajeron enormes bloques de piedra para templos y monumentos. Las iniciativas mineras en el Sinaí produjeron cobre y turquesa. Los decretos administrativos mejoraron la gestión de impuestos y la agricultura a lo largo de la fértil llanura aluvial del Nilo. Bajo su guía, una generación de escribas, burócratas y artesanos prosperó. La paz que cultivó permitió que los campos maduraran sin ser perturbados, que los templos florecieran con nuevos fondos y que el arte explorara refinamientos sutiles de proporción y elegancia. Aunque los gobernantes posteriores intentaron borrar su memoria al cincelar sus cartuchos y reemplazar sus imágenes, los vestigios de su reinado persistieron. En el paisaje, en las piedras de Deir el-Bahri, en la tranquila prosperidad que aseguró. Cuando el hijastro de Hatshepsut, Tutmosis III, conocido ampliamente como el Napoleón de Egipto, ascendió al trono alrededor del 1479 a.C., el dominio de Egipto sobre sus vasallos del norte se había aflojado. Los príncipes en Canaán y Siria, hastiados por las demandas de tributo establecidas durante los reinados anteriores, sintieron una oportunidad en la incertidumbre que siguió a la muerte de Hatshepsut. Entre ellos, el más desafiante era el gobernante de Kadesh. El rey rival forjó una coalición de más de 330 jefes tribales a través del Levante. Se reunieron en una ciudad fortificada conocida por los egipcios como Maketi o Megiddo, un lugar situado en los cruces de caminos del cercano Oriente, donde convergían las rutas comerciales, las rutas de grano y los ejércitos. Tutmosis comprendió con total claridad que esto no era simplemente una rebelión. Era un intento de reescribir el equilibrio de poder en el mundo antiguo. El rey Dios, altamente ambicioso, marchó hacia el norte en la primavera de su 22º año de reinado, una temporada elegida con precisión estratégica. La inundación del Nilo estaba a meses de distancia. Las caravanas de suministros podían viajar sin obstáculos. Las lluvias levantinas se habían calmado. El terreno ahora era lo suficientemente firme para las ruedas de los carros. La fuerza egipcia estaba compuesta por varios miles de infantes y hasta 1000 carros. Cada carro llevaba a 2 hombres, un conductor y un arquero, este último armado con arcos compuestos lo suficientemente poderosos como para perforar armaduras de cuero a distancias sorprendentes. Mientras Tutmosis avanzaba hacia Canaán, se enviaron exploradores por delante. Informaron que la coalición rebelde esperaba tras las murallas de Megiddo, pero había una decisión crucial que tomar. 3 caminos conducían a la ciudad, uno amplio y seguro, rodeando la región desde el oeste, otro serpenteante desde el este, y un tercero, un estrecho paso de montaña desde el sur, peligroso, empinado y tan angosto que los carros corrían el riesgo de volcarse en los barrancos. La mayoría de los generales habría elegido el camino occidental, el que la coalición esperaba. Tutmosis adoptó la visión opuesta. Que el camino más audaz sea el que siga el ejército, declaró. El paso sur, aunque peligroso, ofrecía la oportunidad de atacar al enemigo donde menos lo esperaban. Si su ejército se movía rápido y en silencio, podría surgir directamente en la llanura frente a Megiddo. La decisión electrizó a sus oficiales. Algunos protestaron. Si la columna era emboscada en el paso, advirtieron, toda la expedición podría perderse. Pero Tutmosis se mantuvo firme. Al amanecer, sus tropas comenzaron a avanzar por el estrecho desfiladero, los carros desarmados y luego vueltos a ensamblar por ingenieros que trabajaban en casi total silencio. Los caballos resoplaban y pisoteaban nerviosamente sobre el sendero rocoso. La infantería se ajustaba a la pared de la montaña mientras el viento llevaba polvo. Las horas se alargaron en una tensa procesión, el ejército avanzando poco a poco por un pasaje tallado por el tiempo.
Cuando emergieron de las montañas, la sorpresa fue total. Los ejércitos de la coalición se habían posicionado a ambos lados del esperado camino occidental. La llanura central estaba completamente expuesta. Los hombres de Tutmosis se desparramaron sobre el terreno abierto como una marea rompiendo a través de una represa. Los carros fueron reharnesados con una velocidad asombrosa, las ruedas encajadas nuevamente en su lugar con pernos de madera, las riendas tensadas, los arcos tendidos. Los egipcios habían tomado la crucial posición elevada antes de que sus enemigos comprendieran completamente lo que había sucedido. A medida que el sol ascendía hacia el mediodía, el campo de batalla explotó en movimiento. Los carros de Tutmosis avanzaron en formaciones en media luna, extendiéndose ampliamente para envolver el centro enemigo. Los arqueros lanzaron flechas en rápidos arcos, los proyectiles con cabezas de bronce silbando hacia las filas cananeas. Los rebeldes, armados con lanzas, hondas y carros más ligeros, luchaban por mantener la cohesión bajo el bombardeo. La mayor fuerza de la coalición había sido su número, pero la estrategia egipcia, construida alrededor de la precisión, demostró ser superior. Atacaron los flancos, interrumpieron el centro y usaron el impulso de los carros para aterrorizar a los rebeldes. Cuando las líneas cananeas cedieron, la infantería avanzó rápidamente, con los escudos bloqueados y las lanzas preparadas. El bronce chocaba contra el bronce mientras los soldados se encontraban. El polvo se levantó tan espeso que, a veces, el sol desaparecía tras la niebla. Desde su carro dorado, Tutmosis dirigió el flujo de la batalla señalando con el bastón levantado y dando órdenes a gritos. En un momento registrado por los escribas, una porción del flanco izquierdo del enemigo intentó reagruparse cerca de un lecho de río seco. Tutmosis aprovechó la oportunidad. Envió una cuña de carros a toda velocidad a lo largo del terraplén. La maniobra golpeó con fuerza devastadora. Las ruedas se rompieron, los cuerpos cayeron, y los comandantes enemigos huyeron, buscando refugio dentro de las altas murallas de Megido. El pánico se extendió como una plaga. Los rebeldes abandonaron sus tiendas, sus armas e incluso sus estandartes reales. Los egipcios los presionaron duramente, obligando a muchos a retroceder hacia la ciudad en olas caóticas. Sin embargo, Tutmosis detuvo a sus tropas en las puertas. Aquí la disciplina del ejército vaciló por un momento. Los soldados hicieron una pausa para saquear los vastos botines dejados esparcidos por el campo de batalla. Si hubieran continuado de inmediato, podrían haber capturado la ciudad en una sola tarde. En cambio, las puertas de Megido se cerraron de golpe, y los líderes de la coalición se atrincheraron dentro. Lo que siguió fue un asedio que duró 7 meses. Los ingenieros construyeron palizadas de madera y terraplenes rodeando la ciudad. Ninguna caravana podía entrar. Ningún mensajero podía escapar. Tutmosis fue paciente, entendió que el hambre era un aliado más seguro que un asalto imprudente. Desde las colinas circundantes, el ejército egipcio observaba las murallas. Por la noche, los fuegos parpadeaban a través de los campamentos del asedio. Durante el día, los arqueros permanecían listos en las torres de vigilancia. Dentro de Megido, la desesperación crecía. Los almacenes de grano se agotaban. El agua se racionaba. Los emisarios intentaron escapar bajo el manto de la oscuridad, pero fueron rápidamente capturados. Cuando la ciudad finalmente capituló, sus puertas se abrieron. Tutmosis aceptó la rendición ceremoniosamente. El tributo comenzó a fluir. Carros recubiertos de oro, armaduras trabajadas con lapislázuli y electrum, ganado, grano y los hijos de los señores rebeldes tomados como rehenes para garantizar la lealtad futura. Más críticamente, Egipto aseguró el control de las rutas terrestres que conectaban al norte con Siria. La batalla de Megido hizo más que colocar a Tutmosis III al frente de la historia militar. Reconfiguró todo un panorama político. Al aplastar la coalición, reafirmó la dominancia de Egipto sobre Canaán y extendió su influencia más profundamente hacia el cercano Oriente, preparando el escenario para campañas que llevarían la influencia egipcia hasta el Éufrates. En los siglos que siguieron, los escribas contarían Megido como la primera gran batalla jamás registrada en detalle, grabada en las paredes de Karnak. Mientras tanto, dentro del imperio, el ritmo de la vida cotidiana estaba entrelazado con proyectos monumentales. Amenhotep III, un gobernante tanto de diplomacia como de visión, supervisó un florecimiento del comercio y la construcción monumental.
Luxor y Karnak se alzaron de las arenas. Estos templos de piedra y luz reflejaban la autoridad divina del faraón. Los artesanos tallaban jeroglíficos en columnas que se alzaban como árboles de piedra, mientras que los canteros cortaban enormes bloques, su sudor mezclándose con el polvo mientras daban forma a los contornos del imperio. Se celebraron matrimonios diplomáticos a través del Mediterráneo y el cercano Oriente. El oro fluía a lo largo del Nilo como tributo. Sin embargo, el cambio es a menudo el preludio de la agitación. Akenatón, un visionario y un hereje, introdujo una revolución religiosa que sacudió los cimientos de Egipto. El Aten, el disco solar, se convirtió en el centro de culto, eclipsando el panteón de siglos. El arte se transformó junto con la fe. Las figuras se alargaron, las caras serenas, momentos domésticos impregnados de una gracia e intimidad previamente desconocidas en la piedra o la pintura. Los templos de los antiguos dioses guardaron silencio. Los sacerdotes y escribas se ajustaron a las cambiantes mareas del poder, y sin embargo, bajo la serenidad de Amarna, una tensión hervía. Después de Akenatón, Tutankamón restauró el culto tradicional a Amón y otras deidades. Su tumba, oculta en lo profundo del Valle de los Reyes, se convertiría en un hallazgo icónico. Preservó una asombrosa instantánea cultural durante milenios. Máscaras de oro, joyería intrincada y objetos cotidianos reflejando la intersección de ritual, arte y vida. Sin embargo, entre los monarcas imponentes del nuevo imperio, Ramés II se destaca tanto como guerrero como constructor. Ascendió al trono de Egipto en 1279 a.C., a la edad de unos 25 años. Su ascenso ocurrió durante la 19ª dinastía, tras el relativamente corto reinado de su padre, Seti I, un rey que ya había comenzado a reafirmar la influencia egipcia en Siria y Canaán. La región al noreste de Egipto, el Levante, era una zona de amortiguamiento crucial. Estos territorios eran ricos en recursos, rutas comerciales estratégicas y símbolos de legitimidad política, codiciados tanto por Egipto como por los hititas, que se expandían hacia el sur desde Anatolia. Las tensiones aumentaron a medida que ambas potencias buscaban el control de las mismas ciudades-estado. Ramés II tenía como objetivo asegurar estas fronteras del norte. Así, el escenario estaba preparado para un enfrentamiento a gran escala en el 1274 a.C. Las llanuras cerca de Kadesh se extendían amplias y despiadadas bajo un sol implacable, un vasto escenario donde pronto se decidiría el destino de los imperios. El río Orontes tallaba un hilo resplandeciente a través de la árida tierra. Al oeste, las fuerzas egipcias se concentraban, organizadas en divisiones de infantería, arqueros y carros, bajo la mirada de su faraón, Ramés II. Al otro lado de las llanuras, el ejército hitita bajo el rey Muwatalli II avanzaba desde el norte. Ambos buscaban controlar Kadesh y afirmar su dominio sobre el disputado corredor levantino. Ramés II no había abordado este enfrentamiento a la ligera. Meses de cuidadosa planificación precedieron el encuentro, con misiones de reconocimiento enviadas a través de pasos ocultos, espías anotando la posición de los carros enemigos y fortificaciones, y exploradores informando sobre fuentes de agua esenciales tanto para los hombres como para los caballos. El propio faraón cabalgaba entre sus tropas. Las lanzas con punta de bronce y los arcos compuestos brillaban bajo el sol naciente, las ruedas de los carros proyectando sombras rítmicas sobre la tierra seca. Cada división conocía su tarea: los arqueros para lanzar muerte sobre los enemigos que se acercaban, los carros para atacar rápidamente y la infantería para mantener el terreno. Las fuerzas egipcias avanzaban a lo largo de las rutas principales hacia Kadesh. Confinadas por el terreno ondulado y los estrechos cruces de ríos, Ramés II anticipó que los hititas intentarían una emboscada en los pasos entre las colinas y los valles fluviales. Señales de humo, mensajeros a caballo y señales preestablecidas coordinaban los movimientos de miles de hombres. Cuando los primeros exploradores hititas aparecieron en el horizonte, los egipcios desataron una andanada de flechas. Los proyectiles se incrustaron en los escudos y túnicas enemigas. Los caballos relinchaban y se levantaban mientras los conductores de carros apretaban sus agarres, el bronce chocando contra el bronce, cuando estallaron las primeras escaramuzas a lo largo de las orillas del río. Los hititas respondieron con ferocidad disciplinada.
Sus carros, rápidos y formidables, se lanzaron a través de las llanuras, con las ruedas removiendo el polvo en una nube asfixiante. El sonido de los cascos y el grito de las órdenes resonaban por todo Kadesh, mezclándose con los chillidos de los heridos y los gemidos de los hombres atrapados bajo los vehículos caídos. Ramés II observaba desde un alto punto de vista. Sabía que perder la cohesión aquí significaría el desastre. Para triunfar, necesitaría explotar el terreno, atraer al enemigo hacia una sobreextensión y golpear en el momento crítico. Con un gesto de su mano, dio la señal para un avance controlado a través de un paso estrecho. Esto invitó a la vanguardia hitita a un campo de batalla estrechado. Aquí, su ventaja numérica se vería mermada. Los arqueros egipcios llovieron flechas sobre los carros hititas que se deslizaban a través del paso, cada flecha encontrando grietas en las armaduras y escudos. Los carros zigzaguearon, chocaron o volcaron en la tierra removida, los caballos chillando de pánico. La infantería avanzó, con los escudos entrelazados y las lanzas extendidas hacia afuera. El bronce se encontró con el bronce. Las espadas de filo de acero mordieron los escudos. Ramés II, montado sobre su caballo que se levantaba, cargó hacia la refriega. Los relatos contemporáneos y los relieves lo muestran en el corazón de la batalla, infundiendo miedo en los enemigos y reuniendo a sus hombres. El vaivén del combate continuó a través de las llanuras. Retiradas fingidas atrajeron unidades enemigas a posiciones expuestas, mientras que refuerzos ocultos llegaron justo a tiempo para cambiar el curso. Los hititas, aunque disciplinados y formidables, comenzaron a sufrir por el dominio egipcio del terreno y la estrategia coordinada. Pero la batalla estaba lejos de ser decisiva. Kadesh seguía siendo disputada y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Hombres y caballos acostados sobre el suelo, el barro y la sangre mezclándose con el polvo del desierto, mientras el Orontes fluía en silencio a su paso. Sin embargo, incluso cuando el choque amenazaba consumirse en el caos, Ramés II había asegurado la victoria intangible, su reputación. La noticia de su coraje y mando se extendió por todo el Levante. La diplomacia siguió, ya que ningún lado pudo reclamar supremacía absoluta. En cuestión de meses, el faraón negoció un tratado con los hititas, uno de los primeros acuerdos de paz registrados en la historia humana, sellando un frágil equilibrio de poder. Tras la batalla, Ramés II centró su atención en inmortalizar los eventos. Templos y estatuas se alzaron a lo largo del Nilo, monumentales en escala e intención. El Rameseum, su templo funerario cerca de Tebas, se elevó con pilones y patios, relieves que representaban la batalla de Kadesh con una inmediatez cinematográfica. Carros chocando, arqueros desatando andanadas, el faraón triunfante en el centro de la tormenta. Lejos al sur, Abu Simbel fue tallado de la roca viva, sus colosales estatuas mirando eternamente a través de la llanura aluvial. Militarmente, las campañas que siguieron a la batalla de Kadesh consolidaron el control de Egipto sobre Canaán y Siria. La organización militar egipcia también evolucionó. La coordinación de carros, las tácticas de armas combinadas y el uso de la exploración se convirtieron en prácticas estándar. Mientras tanto, la presencia del ejército a lo largo de las fronteras del norte aseguraba que la riqueza del Nilo en grano, lino y oro permaneciera protegida. Pero esto no duraría. Tras la grandeza de Ramés II y Ramés III, Egipto enfrentó un anillo creciente de presiones. La carga económica de mantener guarniciones dispersas, olas sucesivas de incursiones libias. La disrupción de las rutas comerciales mientras el mundo más amplio de la Edad de Bronce caía en el caos. La lenta erosión de la autoridad real ocurrió mientras los poderosos sacerdotes de Amón en Tebas crecían en poder. La sequía y las reducciones de las inundaciones del Nilo debilitaron la agricultura. La inestabilidad interna fracturó el Estado una vez centralizado. Para la época de Ramés XI, el último rey de la 20ª dinastía, Egipto se había dividido efectivamente en dos esferas competidoras: Tebas bajo el alto sacerdote de Amón y el norte bajo los hombres fuertes militares en el delta. Lo que alguna vez fue un imperio que se extendía hasta el Éufrates se contrajo en un reino fracturado. Este fue el fin del nuevo imperio. Tercer periodo intermedio.
Para el 1077 a.C., el reino una vez unificado, el apogeo del nuevo imperio se desvanecía en la memoria. Dinastías competidoras reclamaban autoridad en Tanis y Tebas, mientras que los mercenarios y colonos libios ejercían una creciente influencia sobre el delta. En medio de esta descentralización, las dinastías 21 y 22 luchaban por mantener la cohesión. Los faraones en Tanis ejercían autoridad ceremonial, pero su control era a menudo más simbólico que práctico. Tebas, una vez la capital del imperio y hogar de los grandes templos de Karnak y Luxor, continuaba ejerciendo influencia cultural. Sacerdotes, escribas y gobernadores locales ejercían una considerable autonomía. Pequeñas batallas estallaban esporádicamente, escaramuzas locales entre ciudades-estado o familias rivales, pero la escala era más íntima que los ejércitos masivos del nuevo imperio. Durante la dinastía 25, sin embargo, ocurrió una transformación notable. Desde la tierra de Kush, en Nubia, poderosos reyes surgieron para restaurar el orden. Pille, Tajarca y Shabaka, monarcas de origen nubio, marcharon hacia el norte a lo largo del Nilo, restableciendo la autoridad centralizada sobre el delta y más allá. Se construyeron o reforzaron fortalezas colocadas estratégicamente para controlar los cruces del río y las rutas comerciales clave. Sin embargo, los reyes nubios fueron meticulosos en preservar las tradiciones de Egipto. Mezclaron los símbolos de su tierra natal con las convenciones establecidas a lo largo del Nilo. El arte y la cultura florecieron bajo la dinastía 25. Los templos fueron restaurados, estatuas esculpidas con exquisita destreza y jeroglíficos inscritos en granito y piedra caliza una vez más celebraron la naturaleza divina del faraón y el poder perdurable de Maat. Luego vinieron innovaciones militares y una cuidadosa atención a las fortificaciones. A lo largo del Nilo se reconstruyeron las murallas de ladrillo de barro, se restauraron las torres de vigilancia y se apostaron puestos avanzados para monitorear las posibles amenazas provenientes del delta o más allá. La caballería, las armas de bronce y los cruces estratégicos del río se convirtieron en herramientas de influencia. Pero la creciente sombra de Asiria se cernía. Esarhadon invadió en el 671 a.C. Luego los ejércitos de Ashurbanipal asaltaron Tebas en el 663 a.C. La antigua ciudad se incendió, el dominio kushita colapsó. Estos eventos en cascada, reinos duales, fragmentación libia, renacimiento y caída nubia, conquista asiria, todos estos despojaron a Egipto de su caparazón protector. Período tardío. Para el 664 a.C., el otrora poderoso imperio, largo tiempo disminuido por las turbulencias de invasiones extranjeras y luchas internas, ahora buscaba resurgir bajo el liderazgo de Psamtik I de la dinastía 26. Emergido de Tebas, afirmó el control sobre una tierra fragmentada. Reunificó el delta del norte y el valle del Nilo del sur bajo un solo gobierno. Su ascenso marcó el renacimiento saíta, un periodo caracterizado por la innovación militar, la centralización burocrática y la restauración cultural. A lo largo de las orillas del Nilo, se podía ver el desarrollo de unidades de infantería bien entrenadas. Se reintrodujeron arqueros móviles. La caballería y los carros fueron perfeccionados para el movimiento rápido a través de las extensas marismas del delta. Las fuerzas navales fueron reorganizadas, con patrullas navegando por el río y sus canales, afirmando el control sobre las rutas comerciales y proporcionando un disuasivo contra las amenazas. Las fortificaciones en puntos estratégicos a lo largo del Nilo aseguraron que los pueblos y graneros estuvieran protegidos. La vida cultural también floreció durante este periodo. Se restauraron templos en Menfis, Karnak y Abidos. La piedra fue esculpida y pintada para revivir la majestad de deidades centenarias, mientras que nuevas estatuas y obeliscos llevaban los nombres de los gobernantes contemporáneos junto a los símbolos tradicionales de poder y favor divino. Los sacerdotes realizaron rituales que habían sido interrumpidos por décadas de conflicto. En el mercado, los artesanos producían joyas, cerámica y objetos ceremoniales, fusionando la destreza del pasado con sutiles innovaciones inspiradas por el renovado contacto con el mundo mediterráneo y las regiones vecinas. Incluso mientras Egipto se consolidaba, los desafíos permanecían. El imperio neo-asirio, un poder distante pero formidable, ejercía presión desde el noreste, exigiendo atención y diplomacia cuidadosa.
Más tarde, los persas llegaron con ambiciones de conquista, amenazando periódicamente la independencia del reino del Nilo. Las campañas se realizaron con precisión. Los líderes militares se movían a lo largo del río. Fortalezas estratégicas y torres de vigilancia fueron colocadas a lo largo del Nilo y en los cruces del desierto, y las variaciones estacionales en la inundación del río dictaban el momento de las maniobras. El comercio experimentó un renacimiento durante este período también. Los mercaderes y diplomáticos egipcios viajaban por río y mar. Cuando los neoasirios invadieron Egipto, las respuestas militares fueron rápidas. Los canales del río guiaron los movimientos de las tropas y los flancos desérticos restringieron las maniobras de los carros y la caballería. La diplomacia acompañó las campañas. Se forjaron o disolvieron alianzas según el cambiante equilibrio de poder. El renacimiento saíta también se definió por la innovación intelectual y artística. Las inscripciones de los templos registraban los eventos históricos con renovado rigor, mientras que los textos religiosos eran copiados y preservados con cuidado, asegurando la continuidad del conocimiento. Las técnicas en metalurgia, cerámica y escultura fueron refinadas. Incluso la ropa y el adorno personal reflejaban una cultura atenta tanto a la practicidad como a la estética. El Nilo proporcionó materiales, inspiración y sustento, mientras que el desierto ofrecía protección y limitación, dando forma a las vidas de todos a lo largo de sus orillas. A pesar de estos avances, el período tardío fue un preludio de más turbulencias. Las incursiones persas finalmente llevaron a períodos de ocupación y aunque algunas ciudades siguieron siendo centros de gobernanza nativa, otras pasaron a estar bajo control extranjero. Sin embargo, incluso bajo ocupación, las tradiciones egipcias locales persistieron. Los templos continuaron funcionando, las redes de riego se mantuvieron, los artesanos y escribas continuaron transmitiendo el conocimiento civilizacional, pero el cambio estaba en marcha. Egipto ptolemaico. Fue en el 332 a.C. cuando Alejandro de Macedonia entró en Egipto, después de haber destrozado ya las defensas persas en Isos en el 333 a.C., y tomar Tiro tras un brutal asedio de 7 meses en 332 a.C., con sus murallas derribadas piedra por piedra. Egipto había sido una satrapía persa durante casi 2 siglos. El último sátrapa persa, Mazaces, no ofreció resistencia. Su guarnición restante, sacudida por las victorias de Alejandro en el río Gránico, Isos y la destrucción de la flota de Tiro, comprendió que la desobediencia sería inútil. No hubo ejércitos que se enfrentaran a lo largo del Nilo. No retumbaban los carros. En cambio, cuando Alejandro se acercó a Menfis, los sacerdotes vestidos con lino blanco emergieron de las sombras del templo, portando imágenes sagradas de Ptah y Apis, señalando que el rey macedonio debía ser recibido no como un conquistador, sino como un liberador del dominio persa. Desde los pantanos del delta occidental hasta los acantilados de piedra caliza del Alto Egipto, Alejandro viajó con una mezcla de curiosidad y cálculo estratégico. En Menfis fue coronado con la doble corona del Alto y Bajo Egipto, y ceremonias más antiguas que cualquier polis griega lo rodearon, marcándolo como faraón. Se maravilló por la magnitud de los templos y la antigüedad de los rituales. Sin embargo, fue en la costa norte, en una franja de arena azotada por el viento entre el mar y el lago Mareotis, donde la imaginación de Alejandro se encendió. Caminó a lo largo de la costa a finales de 332 o principios de 331 a.C., delineando el plan de una ciudad con harina vertida de una canasta cuando no había piedras disponibles. Alejandría, su Alejandría, se convertiría en un crisol de la cultura griega y egipcia. Su gran puerto diseñado para resguardar flotas, sus calles dispuestas en una cuadrícula que reflejaba la claridad del orden helénico, su futura biblioteca destinada a convertirse en el corazón palpitante de la erudición mediterránea. El sitio estaba ubicado en la bisagra del mar y el río, perfectamente posicionado para controlar las rutas comerciales que fluían desde el valle del Nilo, el Egeo y más allá. Cuando partió de Egipto ese mismo año para enfrentarse a Darío III en la decisiva batalla de Gaugamela en 331 a.C., partió como un rey que se había tejido en el tejido del paisaje sagrado de Egipto. En el tranquilo despertar de su partida,
Los Ptolomeos surgieron del legado de Alejandro. En el 323 a.C., Ptolomeo I Soter asumió el control, con cuidado de honrar las costumbres faraónicas de su reino adoptado. Adoptó títulos, participó en rituales e integró a sí mismo en el complejo panorama religioso. El culto a Serapis, una deidad creada para unificar las sensibilidades religiosas griegas y egipcias, se convirtió en un punto focal de la legitimidad de la dinastía. A través del delta, los templos fueron restaurados. Se pintaron inscripciones tanto en griego como en escritura egipcia. Dentro de la gran biblioteca de Alejandría se recogieron, catalogaron y estudiaron rollos y códices de Egipto, Grecia, Persia y más allá. Euclides ideó los fundamentos de la geometría. Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra. Herófilo exploró la anatomía y la medicina. El faro de Alejandría, una de las maravillas del mundo antiguo, se alzó desde la isla de Faros, su resplandeciente faro guiando los barcos a través de las traicioneras corrientes en la entrada del puerto. Cerca, palacios y templos reflejaban la dualidad de culturas. La precisión arquitectónica griega, junto con la magnitud monumental y la riqueza simbólica de la tradición egipcia. Los últimos años de la dinastía estuvieron marcados por una creciente involucración romana. A medida que la sombra de Roma crecía, el tumulto no tardó en seguir. Cleopatra VII y el fin de una era. En el 51 a.C., Cleopatra VII, la última de los faraones ptolemaicos, heredó un reino a la vez magnífico y precario. La riqueza y la posición estratégica de Egipto atraían tanto admiración como envidia, mientras que las divisiones internas y las intrigas dinásticas amenazaban la estabilidad. La última hora del rey del Nilo comenzó no a lo largo de sus orillas, sino a través del Mediterráneo, en Roma. En el 48 a.C., una guerra civil romana se desbordó en el horizonte como una tormenta que venía desde el Mediterráneo. Julio César no llegó a Egipto como un conquistador. Llegó como un hombre persiguiendo a un enemigo, su antiguo aliado, Cneo Pompeyo Magno. Expulsado de Italia y Grecia tras la derrota en Farsalia, Pompeyo huyó hacia el este. El delta del Nilo quedaba lejos de los campos de batalla de Tesalia, pero en esa temporada Egipto se encontró en la bisagra del destino romano. Pompeyo había buscado refugio en la corte ptolemaica, creyendo que el joven rey Ptolemaeo XIII, de solo 13 años, honraría una antigua alianza. Sin embargo, los consejeros del rey asesinaron a Pompeyo en Pelusio el 28 de septiembre del 48 a.C. Le presentaron su cabeza cercenada a César como un grotesco obsequio, pero se equivocaron al interpretarlo. César quedó horrorizado. Su llegada a Alejandría a principios de octubre no trajo gratitud, sino furia, y en las tensas calles de la capital las fracturas políticas se ampliaron. Cleopatra, exiliada por una facción del palacio a pesar de ser la legítima corregente, vio una oportunidad. Aguda, políglota y profundamente educada, tanto en las tradiciones griegas como egipcias, Cleopatra comprendió que solo al llegar a César podría recuperar su corona. Se infiltró a través de las defensas del palacio, eludiendo a los guardias de su hermano. La reina del Nilo se hizo introducir a la fuerza en la presencia de César. Cuando emergió de las alfombras, César reconoció su compostura, inteligencia y legitimidad. Así que permaneció en Alejandría para arbitrar una guerra de sucesión. La facción de Ptolemaeo XIII, enfurecida por la intervención de César, reunió fuerzas en el delta oriental. Lo que siguió fue la Guerra de Alejandría. Para Egipto fue una batalla por la supervivencia, librada en las estrechas calles entre muros encalados y en el borde de los puertos abarrotados de barcos mercantes. El general de Ptolemaeo, Aquilas, lideró una fuerza considerable leal al rey niño, intentando sitiar el barrio real y echar a César al mar. César, vastamente superado en número, fortificó el distrito del palacio y el puerto. A lo largo del invierno, los combates se desbordaron por la ciudad. Se desataron incendios en el distrito de Bruchellón mientras las fuerzas ptolemaicas intentaban quemar los barcos de César. En el caos, partes del complejo de la biblioteca fueron dañadas. César comandó una fuerza mixta de legiones romanas y aliados egipcios, defendiendo barricadas improvisadas y murallas del palacio día y noche. Varias veces, convoyes de suministros fueron emboscados a lo largo del camino canópico. El mismo Nilo se convirtió en un campo de batalla por el control de astilleros, graneros y muelles.
El punto de inflexión llegó con la llegada de Mitrídates de Pérgamo a principios del 47 a.C., marchando desde Siria para ayudar a César. Cerca de la aldea de Chaseion, al este del Nilo, el hermano de Cleopatra intentó detener al ejército de socorro. Pero César rompió las líneas de los sitiadores. Uniéndose a Mitrídates, el cónsul de Roma aplastó las fuerzas de Ptolemaeo. Durante la retirada, Ptolemaeo Trécebo se ahogó en el Nilo mientras intentaba huir a través del río. Para la primavera del 47 a.C., Cleopatra VII fue confirmada como reina, gobernando junto a su hermano menor Ptolemaeo XIV, aunque la verdadera autoridad recaía en ella. En los meses siguientes viajó por el Nilo junto a César. La unión entre César y Cleopatra produjo un hijo, Ptolemaeo XV Cesarión, nacido en el 47 a.C., un heredero que simbolizaba un futuro híbrido que ni Roma ni Egipto estaban preparados para abrazar. Pero en el 44 a.C., la frágil alianza se derrumbó con el golpe de dagas en Roma. César fue asesinado en el Senado. Cleopatra, al percatarse de lo rápido que la política romana podía convertirse en un peligro, navegó de regreso a casa con Cesarión. Egipto se preparaba para la siguiente convulsión. La lucha por el poder que siguió al asesinato de César dio paso a dos titanes romanos, Marco Antonio y Cayo Octavio. El último, también conocido como Octaviano, era sobrino nieto y hijo adoptivo de César. Su incómoda coalición triunfó sobre los asesinos de César en Filipos en el 42 a.C., pero el Mediterráneo era demasiado pequeño para dos hombres que creían estar destinados a gobernar. Antonio, asegurando los territorios orientales de Roma, convocó a Cleopatra a Tarso. Ella llegó no como una suplicante, sino como Egipto encarnado. La última faraona navegó por el río Citnus en una barca adornada con velas moradas, sus sirvientes abanicando el aire perfumado. Su encuentro fue una necesidad política, pero encendió una alianza que remodeló el destino del Nilo. Para Egipto, Antonio se convirtió tanto en protector como en una carga. Restauró tierras que alguna vez fueron gobernadas por los ptolemaicos y otorgó a Cleopatra territorios en Siria, Chipre y Cilicia, reconstruyendo una esfera de influencia en el Mediterráneo oriental. En Alejandría, Cleopatra invirtió fuertemente en templos, bibliotecas e instituciones académicas. Los sacerdotes cantaban himnos a Isis, los escribas copiaban textos antiguos, los astrónomos trazaban los movimientos de los planetas desde observatorios en los tejados. Egipto experimentó un breve resurgimiento cultural, económico, espiritual. Pero en Roma, Octaviano observaba con sospecha. La creciente alineación de Antonio con Cleopatra, especialmente las donaciones de Alejandría en el 34 a.C., cuando declaró públicamente a Cesarión como el verdadero heredero de Julio César, era una amenaza directa. Octaviano lanzó una guerra de propaganda pintando a Cleopatra como una seductora extranjera. El general romano había caído bajo su hechizo, proclamó. Egipto sintió la presión mucho antes de que llegaran los ejércitos. Las caravanas comerciales se desaceleraron, los envíos de grano se volvieron irregulares y los enviados diplomáticos advertían de un ajuste de cuentas que se acercaba. Para el 32 a.C., el conflicto abierto era inevitable. Cleopatra vertió riqueza en la construcción naval, transformando los puertos egipcios en arsenales. Los barcos de guerra fueron equipados con rams de bronce. Los arqueros entrenaron a lo largo de las orillas del río. Los ingenieros diseñaron máquinas de asedio y reforzaron las murallas de la ciudad. Alejandría se convirtió en el centro neurálgico de un reino que se preparaba para una última resistencia, y luego llegó Actium. El 2 de septiembre del 31 a.C., Antonio y Cleopatra anclaron su flota en el Golfo Ambraciano, eligiendo un estrecho cuello de botella donde sus barcos más grandes, las quinquerremes egipcias y los enormes buques insignia, podrían contrarrestar las fuerzas más ágiles de Octaviano. Los vientos eran calientes y erráticos. El mar brillaba con una quietud engañosa, pero la estrategia se desmoronaba. La enfermedad se propagó a través de los campamentos de Antonio. Las provisiones se agotaron. El almirante de Octaviano, Agripa, cortó sus líneas de suministro por mar, capturando islas y puertos clave. Dentro del Golfo, la moral se desplomó.
Los marineros egipcios, lejos de casa, sintieron la inquietud de luchar en aguas ajenas, rodeados de costas extranjeras. Cuando llegó la batalla, los pesados barcos de guerra de Antonio lucharon por maniobrar. Los ligeros barcos liburnios de Agripa se deslizaban entre ellos. El humo ascendía de las cubiertas en llamas. El clang de los garfios de a bordo, el silbido de las flechas incendiarias y los crujidos de las maderas de los cascos, al ser embestidos, llenaban el aire. Cleopatra, comandando su propio escuadrón desde la retaguardia, vio cómo se estrechaba el cerco. Su flota, construida para defender las costas de Egipto, no para librar largas guerras extranjeras, estaba siendo aplastada. Cleopatra rompió a través del hueco occidental con 60 barcos y huyó hacia el sur. Antonio, viendo sus velas distintivas retirándose, se desenganchó y la siguió. Para sus enemigos parecía cobardía, pero desde el punto de vista egipcio era una estrategia nacida de la necesidad. La reina quería salvar la flota que quedaba, regresar al Nilo y reagruparse. Pero el daño ya estaba hecho. Actium había hecho trizas el aura de invencibilidad egipcia. En el 30 a.C., Octaviano lanzó su invasión final. Sus legiones marcharon metódicamente a lo largo de la costa y por el delta, capturando Pelusio, la antigua puerta de Egipto, y avanzando hacia Alejandría. Cleopatra intentó reunir las fuerzas que pudo, fortificó la capital, almacenó grano y envió apelaciones urgentes a los aliados restantes. La caballería egipcia patrullaba los desiertos al este de la ciudad. Los arqueros tomaron posiciones en las murallas de la ciudad. Las tripulaciones navales repararon los barcos que sobrevivieron a Actium. Pero la resistencia vacilaba. Las tropas restantes de Antonio desertaron en el hipódromo de Alejandría, rindiéndose ante Octaviano. El final llegó en silencio, casi con suavidad, como el susurro antes de que una tormenta de arena descienda. Cuando Antonio, engañado por falsos informes sobre la muerte de Cleopatra, cayó sobre su propia espada, Cleopatra supo que la última barrera entre Egipto y la conquista había caído. Se retiró a su mausoleo, ya construido en anticipación de este momento. Allí se preparó para su acto final. Octaviano, llegando poco después, buscó exhibirla como cautiva por Roma. Cleopatra, comprendiendo la violencia simbólica de tal desfile, eligió la muerte en sus propios términos. Ya fuera por la mordedura de una cobra o por una mezcla de veneno, murió el 12 de agosto del 30 a.C. Su muerte puso fin a 3000 años de gobierno faraónico. Los templos y tumbas permanecieron. El Nilo continuó su flujo eterno, pero el cetro pasó de manos nativas y helenísticas a las de Roma. Egipto se convirtió en una provincia. El granero del imperio, Heródoto, siglos antes, había descrito a Egipto como una tierra antigua, un reino más viejo de lo que la imaginación pudiera concebir, con costumbres y monumentos incomparables. Para la época de Cleopatra, esa misma antigüedad se había convertido en historia. Los eruditos continuaron registrando. Los sacerdotes continuaron realizando ritos sagrados. La tierra misma continuó con sus ritmos eternos, pero la historia de los faraones y las pirámides había llegado a su desenlace.